paradojas de Jesús. Amén. Vamos a leer aquí unos versos de la palabra del Señor. Isaías capítulo 53, verso 1. Vamos a leer los versos 1 y 2. Isaías 53, versos 1 y 2. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Gloria al Señor. Vamos a hablar de paradojas de Jesús, las paradojas de Jesús. Este capítulo 53 de Isaías, e inclusive desde el capítulo 52, el verso 13 en adelante, la Biblia nos habla de los sufrimientos del Mesías, a quien Isaías identifica como el siervo de Jehová. Amén. Como el siervo de Jehová, que no es otro que el Señor Jesucristo. Y este pasaje entonces nos habla de los sufrimientos del Mesías, pero también nos habla de la razón o las razones por las cuales él tenía que morir, y además las ventajas que los que depositaran su fe en él obtendrían o recibirían como resultado de esa preciosa obra del Señor Jesucristo, de su muerte, su sepultura y su resurrección. Este capítulo contiene un resumen muy hermoso de lo que tiene que ver con la doctrina más principal del cristianismo, que es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y en este pasaje encontramos unas paradojas, pero antes de hablar de ellas quiero tratar de definir lo que significa paradoja. La palabra paradoja se deriva del latín paradoxa, que significa lo que es contrario a la opinión común. Lo que es contrario a la opinión común es una idea opuesta a lo considerado por todos como verdaderos. Voy a poner unos ejemplos de frases que contienen una paradoja. Por ejemplo, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es una frase que es muy trillada. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ahí hay una paradoja. Hay una frase muy famosa que se repite y la gente la dice mucho, y es la frase de un famoso filósofo que dijo: solo sé que nada sé. Eso también contiene una paradoja. Hay otra frase que también contiene una paradoja: seamos realistas, pidamos lo imposible. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Hay otra frase que es prohibido prohibir. Puede ser otra paradoja: prohibido prohibir. Y otra más: es de mala suerte ser supersticioso. Esa contiene también otra paradoja. Entonces las paradojas son frases que utilizan ideas contradictorias, pero que encierran una verdad. A eso es lo que se le llama paradoja, y es usada en la retórica, que es el arte de hablar y de persuadir. Y como el Señor Jesucristo es el maestro por excelencia, pues el Señor utilizó la paradoja, no solo la parábola, también la paradoja, para transmitir su mensaje y para presentarse aún a sí mismo. Entonces la paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que implican una aparente contradicción. Por ejemplo, una paradoja que el Señor expresa en Lucas 9:23, el Señor dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí hay una paradoja.
Las paradojas estimulan la reflexión y sirven para revelar lo complejo que es la vida. Y podemos decir, hermanos y amigos, que Jesús mismo encierra una paradoja. Su misma esencia encierra una paradoja. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan a Jesús de diferentes maneras. Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo presenta como el hombre perfecto y Juan lo presenta como Dios. Mire, rey, siervo, hombre y Dios. ¿A usted no le parece que ahí hay una paradoja? Porque aquel que es rey es al mismo tiempo un siervo, y aquel que es Dios es al mismo tiempo hombre. Esto le revienta la cabeza a muchos. ¿Cómo puede ser Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Y cómo puede ser rey y siervo al mismo tiempo? Si usted analizara la composición de cada uno de los 4 evangelios, usted se daría cuenta que hay un propósito definido de presentar a Jesús de estas 4 maneras: como hombre, como rey, como siervo, como hombre y como Dios. Y ahí eso encierra una paradoja: Dios y hombre al mismo tiempo, y rey y siervo también al mismo tiempo. Pero en el pasaje que leímos de Isaías encontramos unas paradojas ahí, porque dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Ahí hay una paradoja: como raíz de tierra seca. Dice el escritor inspirado por el Espíritu Santo, Isaías, gloria al Señor, dice que le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y es que cuando yo estaba considerando todas estas cosas anoche que estaba estudiando para esta predicación, me ponía a pensar y analizar, hermanos y amigos, que hay una tendencia en Dios a hacer todo lo contrario a lo que se considera lógico, a lo que se considera normal o a lo que se considera natural. Por eso Jesús mismo, les estoy diciendo, es una paradoja. Recuerde que una paradoja es algo que va en contra de lo que se genera en la opinión común, a lo que es natural y a lo que es normal, y que envuelve una aparente contradicción. Pero hay una tendencia en Dios a hacer las cosas de manera contraria y opuesta a lo que se considera lógico, natural o normal. Mire algo, Isaías estaba profetizando acerca del Señor Jesucristo alrededor de 600 años antes de que el Señor se manifestara en carne, y dice que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. En el mundo en el que Jesús desarrolló su ministerio, era muy difícil que Jesús pudiera tener éxito, si lo analizamos desde el punto de vista humano y en la manera como Jesús hizo las cosas. Hay poder en el nombre del Señor. Yo creo que si Jesús hubiese tenido un equipo de asesores, de imagen y de cómo debía expresarse y cómo debía decir las cosas, hubieran ido totalmente en contra de lo que Jesús hizo. Pero no solamente por esto. A ver, en el tiempo en el que Jesús nace, crece y desarrolla su ministerio y muere y resucita y asciende al cielo, en ese momento de la historia, el imperio romano estaba dominando toda la nación de Judea. Y mire algo, los sumos sacerdotes ya no eran elegidos como se había establecido en el Antiguo Testamento, que debían ser de la familia de Aarón y debían ser el primogénito de la familia directa de Aarón. Ese debía ser el sumo sacerdote. No, desde el periodo intertestamentario, es decir, el tiempo que transcurre entre Malaquías y Mateo, digámoslo así,
Entre ese tiempo, las cosas cambiaron demasiado y hay mucha historia. Hay 400 años de historia entre Malaquías y Mateo, que es el primer evangelio, pues, donde se comienza a narrar la vida de Jesús. Hay mucha historia en ese periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo cambiaron muchas cosas, de tal manera que ya los sumos sacerdotes no eran los descendientes de Aarón, sino que el sumo sacerdote era nombrado. En una época fue nombrado por el rey Herodes, y en otra época, cuando Herodes el Grande muere, su hijo no queda como rey, sino que queda como tetrarca. O sea, le rebajaron el rango, ¿cierto? Y entonces ya el que nombraba al sumo sacerdote era el gobernador romano. Y venía un gobernador y ponía uno, quitaba otro. Habían sumos sacerdotes que no duraban ni un mes ni 20 días. Y cambiaban uno y ponían el otro. Ya esto era una cuestión más política que lo que Dios había establecido. Y mucha gente accedía a estos cargos por influencia y accedían a los principales cargos, lo que era el Sanedrín, que era el Consejo Supremo de los ancianos judíos. Ya no se accedía por mérito, sino que se accedía por influencia y por sobornos y por estratagemas y por una cantidad de cosas. Así que en ese mundo no era fácil surgir. Para poder surgir había que pisar muchas cabezas. Para poder para poder salir adelante había que pararse encima de muchos. Hay poder en el nombre del Señor. Y aparte de eso, estaba el gobierno romano. Y los romanos eran los que nombraban los gobernantes. Ellos inicialmente nombraron a la familia de Herodes como rey, a Herodes, después a sus descendientes como tetrarcas, después volvió otro a ser rey, que fue Agripa, y así volvió a tener el título de rey. Pero si analizamos ese mundo religioso y político en el cual Jesús desarrolla su vida y desarrolla su ministerio, podemos decir que no tenía garantías. Esa era una tierra seca para brotar. Era una tierra seca, era una tierra árida. El judaísmo del momento y el gobierno romano era una tierra árida donde no se le permitía a alguien prosperar, y menos de la procedencia de donde venía el Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor. No tenía garantías para prosperar, pero la Biblia dice que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Se da cuenta? Ahí hay una aparente contradicción, una paradoja. Como raíz de tierra seca, brotó en medio de tierra seca, pero no se murió ni se secó la raíz. Gloria al nombre del Señor. Prosperó, gloria al nombre de Jesús. Creció en esa tierra seca, y no solamente prosperó, creció en esa tierra seca, sino que dio fruto, porque salvó a miles, sanó a cientos y cientos de personas, impactó grande y poderosamente el mundo de ese entonces. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. También dice el escritor, sin atractivo para que le deseemos. Hace algunos días una hermana me hacía esa pregunta, que por favor le explicara por qué la Biblia dice en un salmo que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, pero en otro dice que le veremos sin atractivo para que le deseemos. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y yo estaba mirando, como les decía, esto del siervo de Jehová en Isaías comienza desde Isaías 52, 13. Y el verso 14 dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Así que cuando la Biblia se refiere a que veríamos, o que se vería Jesús sin atractivo, se refiere a cómo fue desfigurado en su suplicio antes de ser llevado a la cruz. Hay poder en el nombre del Señor. Pero además de esto, Jesús no cumplía con el perfil mesiánico que tenían los judíos, no con el que la Biblia decía. Sí, con el que la Biblia dice, sí, con todo cumplía Jesús.
Pero con el perfil mesiánico que tenían los judíos, no. Ellos esperaban un Mesías muy diferente al que les apareció. ¿Y por qué? No sé, porque no interpretaron bien las escrituras o porque Dios les veló su corazón para que no entendieran. Eso también está implícito allí. Pero la verdad era que Jesús, para lo que los judíos esperaban como su Mesías, Jesús no cumplía con esos requisitos, no tenía ese perfil. ¿Por qué? Porque Jesús nace en un establo. Jesús crece en la ciudad de Nazaret, donde dicen, los mismos judíos decían, ¿de dónde es que viene este? Y decían, de Nazaret. Aunque Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. ¿Sí? Y entonces decía, no, de Nazaret no ha salido nada, no se ha levantado ningún profeta. Así le pasó a Natanael cuando Andrés fue a decirle, hemos encontrado al Mesías. Y él, ¿de dónde? De Nazaret. Pero venga, de Nazaret ha salido algo de bueno. O sea que Jesús no encajaba en el perfil que tenían los judíos para ser el Mesías. Pero aún así el profeta Isaías dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Gloria al Señor. Y Ageo, el profeta Ageo, dice que Jesús es el deseado de todas las naciones. Dice Ageo capítulo 2 versículo 7. Mire que si Jesús quería atraer a muchos, pues debía ser atractivo, pero no. Aquí hay una paradoja, atrae a miles sin ser tan atractivo. Por eso es que es tan maravilloso nuestro Señor Jesucristo, porque atrae en pos de Él a tantos, y nos ha atraído en pos de Él a tantos, aunque para el mundo no es atractivo. Yo recuerdo, por ejemplo, el tabernáculo de reunión, aquel tabernáculo que levantó Moisés en el desierto. Ese tabernáculo, en cada detalle está tipificado el Señor Jesucristo. Y mire algo, la cubierta de ese tabernáculo era de pieles de un animalito llamado tejón. Esa piel de ese animal no era vistosa, con la piel de ese animal tejieron la cubierta del tabernáculo. Los que veían el tabernáculo desde lejos veían era unos cueros ahí por encima. Eso no era nada atractivo, pero los que se acercaban y entraban y tenían el privilegio de entrar en el tabernáculo, dentro del tabernáculo podían ver la obra majestuosa que se había hecho allí, porque los materiales eran excelsos: oro, plata, las mejores telas tejidas con hilo de oro, una cosa hermosa, pero solamente podían verlos los que entraban en el tabernáculo. Y así es Jesús. Desde lejos quizás no es muy atractivo para muchos, por encima y superficialmente no es muy atractivo, pero los que nos hemos acercado a Él, hemos atendido a su llamado y nos hemos adentrado en su presencia, hemos podido contemplar la hermosura y la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno, hermano, que usted allá en su casa le dé gloria a Dios. Mire que el apóstol Pablo dice algo en 2 Corintios, en el capítulo 5, el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que de aquí en adelante nosotros a nadie conocemos según la carne, es decir, a nadie consideramos según principios humanos. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nuestros conceptos de Jesús antes de conocerlo son muy diferentes a los que tenemos ahora después de conocerlo. Alabanzas al nombre del Señor. Nuestra visión y nuestra perspectiva de Jesús cambió por completo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Mire, hermano, que les estoy planteando que el Señor hace las cosas de manera contraria a lo que es común o a lo que es normal, y eso envuelve una paradoja. Por ejemplo, el primer milagro que hizo Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Que convirtió el agua en vino en las bodas en Caná de Galilea. Mire, yo me he puesto a meditar acerca de eso. O sea, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús venía a llamar a muchos en pos de sí,
hermano, y el primer milagro que hace es en un matrimonio convertir agua en vino. ¿Por qué el primer milagro de Jesús no fue una resurrección? Y Jesús hizo resurrecciones. ¿Por qué el primer milagro de Jesús no fue la pesca milagrosa? ¿Por qué el primer milagro de Jesús no fue la multiplicación de los alimentos? ¿Por qué el primer milagro de Jesús no fue la sanidad de un ciego, de un cojo? No, convertir el agua en vino. Alabanzas al nombre del Señor. Y todos quisieran inaugurar su ministerio y su gobierno con algo grandioso, con algo glorioso, con algo vistoso. Pero Jesús lo hizo en una aldea pequeña llamada Caná, porque ni siquiera era una ciudad grande. Una aldea pequeña llamada Caná en Galilea. Convertir el agua en vino, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Haciéndole el favor al anfitrión de la boda, salvándole el honor para que no quedara mal, porque se acabó el vino. Y el vino que Jesús hace encima de todo es un vino de alta calidad, porque la gente que tomó el vino dijo: uy, todo hombre en las fiestas da primero el buen vino y deja el inferior para lo último, pero este ha dejado el buen vino para lo último. O sea, lo hizo quedar bien parado. Alabanzas al nombre del Señor. Qué maravilloso es nuestro Salvador. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Porque los que iban a seguir a Jesús, de verdad, los que lo iban a seguir por lo que Él es, no solo por lo que Él da, alabanzas al nombre del Señor, lo iban a seguir no por lo vistoso de lo que Él hace, sino por quién es en realidad. Nosotros no seguimos a Jesús por lo que Él hace, ni seguimos a Jesús por lo que Él nos da. Nosotros seguimos a Jesús por lo que Él es. Alguien dirá: ¿cómo así? ¿Qué es eso? Sí, hermano y amigo, uno tiene que llegar a un nivel en su vida espiritual en la cual uno siga a Jesús por lo que Él es, no por lo que Él da. Y es verdad que Él nos bendice, y es verdad que Él nos bendice en gran manera y que hace grandes milagros en nuestras vidas. Pero ya no seguimos a Jesús por lo que Él da o por lo que Él hace. Ya seguimos a Jesús por lo que Él es. Recuerde que cuando Jesús ya no les quiso dar pan a los que se habían alimentado el día anterior y les dijo: no, ya no les voy a darle pan físico, ya les voy a dar un pan espiritual. Ya muchos dijeron: no, vámonos de aquí, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y desde ese día muchos no le seguían. Hay poder en el nombre del Señor. Pero nosotros descubrimos quién es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y al descubrir quién es Jesús, nosotros lo seguimos por lo que Él es. Y cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, pasó algo maravilloso. En San Juan capítulo 12, el verso 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no podéis conseguir nada. Mirad, el mundo se va tras Él. Cuando vieron que en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Él iba montado sobre un pollino de asno y le tendían sus mantos para que Él pasara, y tomaron ramas de palmera y decían: Hosana, hijo de David, es decir, sálvanos ahora. Gloria al nombre del Señor. Yo siempre he creído que la muerte del Señor Jesucristo tenía que ser celebrada, y por eso fue celebrada antes y no después. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, según el apóstol Juan, se da después de la resurrección de Lázaro. Alabado sea el nombre del Señor. Después de la resurrección de Lázaro. Y aún en la entrada de Jesús a Jerusalén hay algo también paradójico, porque Jesús entra montado sobre un pollino de asno, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Zacarías: tu rey viene a ti manso y humilde y montado sobre un pollino, hijo de asno. ¿Sabe? Los reyes cuando iban a la guerra montaban a caballo, pero los reyes cuando iban en paz montaban
se montaban en un asno, se montaban en un burro. Los israelitas esperaban que su Mesías iba a venir montado en un caballo, pero el Mesías entró a Jerusalén montado en un burro, y así estaba profetizado. Lo que pasa es que estaban ciegos para ver con claridad eso. Hay poder en el nombre del Señor, pero en la segunda venida Jesús sí va a venir montado en un caballo. Mire, Jesús hace cosas al contrario de lo que comúnmente, hermano y amigo, se esperaría que las hiciera. Mire, Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Dios que te encubres. O sea, si quieres ser el Salvador, si quieres ser el Redentor, ¿por qué se encubre? Porque aquí está diciendo: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Por qué? Porque a Jesús, amados hermanos y amigos, se conoce por revelación. Alabado sea el nombre del Señor. Para conocerlo, de verdad, Él se encubre, se oculta, para poderlo descubrir, para poder saber quién es Él. Y Él lo hace para que podamos recibir su revelación de quién es Él, porque a Jesús se conoce por revelación. Mire que el mismo apóstol Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice: nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aleluya. Miren, el apóstol, en Mateo capítulo 11, verso 25 al 27, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mire, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se da cuenta? A Jesús solo se conoce por revelación. Y usted dirá: pero ahí es donde encontramos las paradojas. ¿Por qué si quiere que lo conozcan? Solo lo conocen aquellos que reciben revelación. En Mateo 16, 16 y 17 también encontramos algo así. El Señor les preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos dijeron varias cosas, pero después les preguntó a ellos: bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Revelación. Revelar es correr el velo, quitar el velo para que se pueda ver, para que se pueda conocer. El mismo apóstol Pablo dice que el evangelio que recibió, lo recibió por revelación de Jesucristo. En Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? A Jesús solo lo conocemos porque Él se revele. Alabanzas al nombre del Señor. Muchos lo tuvieron ahí, lo vieron hacer milagros, hacer señales, hacer grandes cosas, y no reconocieron quién era Él. Por eso Jesús se lamentó sobre la ciudad de Jerusalén y dijo: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus polluelos como la gallina los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisieron. Y dice: vendrán días cuando Jerusalén será rodeada de ejércitos por todas partes y será destruida, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Y entonces alguien dirá: pero ¿cómo así? Entonces yo no soy culpable. Alguien pudiera decir: bueno, si Él no se revela a mi vida, entonces yo no soy culpable. Pero mire, quiero leerle este texto de San Juan capítulo 9, verso 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados. ¿A usted no le parecen paradojas todo esto? Para que los que no ven vean, y los que no ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Se da cuenta? Esos religiosos de ese tiempo decían: nosotros no necesitamos revelación, nosotros no necesitamos conocer, nosotros sabemos quién es el Mesías, y este no cumple con los requisitos. Lo tuvieron ahí y lo rechazaron, porque la Biblia dice que él es la piedra desechada o rechazada por los edificadores. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay gente que dice: no, yo no necesito, yo sé. El que cree que sabe es el que lamentablemente no recibe revelación. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. A los que creen que saben, a los que creen que entienden, no reciben revelación. Hay poder en el nombre del Señor. Mire, además de esto, Jesús también les hablaba por parábolas. Aleluya. Les hablaba por parábolas. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, el verso 10 al 14. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. ¿No? Que la parábola es básicamente colocar una cosa al lado de otra con el fin de comparar. Eso quiere decir parábolas. El Señor les hablaba por parábolas y los discípulos le dijeron: Señor, pero venga usted, ¿por qué les habla por parábolas? Usted no quiere pues que ellos entiendan. Mire, hay un texto en Lucas maravilloso, porque mire, la parábola en sí también envuelve una paradoja. ¿Por qué? Porque con las parábolas Jesús está revelando cosas, pero también con las parábolas Jesús está escondiendo cosas. Alabanzas al nombre del Señor. Y en San Lucas capítulo 8, los versos 9 y 10 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros, a sus discípulos, os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Mire que el Señor les dice: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. ¿Qué es un misterio? Es algo que no se puede conocer sin la revelación del Señor. Eso es lo que quiere decir básicamente misterio aquí en este pasaje. Lo que no se puede conocer sino a través de la revelación del Señor. Por eso a Jesús y su mensaje no lo podemos conocer y entender sino a través de revelación. Pero Él se está revelando a corazones sencillos, Él se está revelando a corazones humildes, Él se está revelando a corazones necesitados, Él se está revelando a vidas destruidas, Él se está revelando a personas que sienten que necesitan de verdad algo de Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mire, las mismas bienaventuranzas son una paradoja. Mire que Jesús dice bienaventurado. Bienaventurado es feliz, dichoso, bendecido, pero no es un deseo, es algo que ya se da por hecho. Y esto envuelve una paradoja. Sí, porque no es algo que se desee para una persona, sino que ya se da por un hecho. Alabado sea el nombre de Jesús. Las bienaventuranzas son: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Bueno, usted aquí pudiera sacar algunas cualidades de carácter y decir: bueno, me parece lógico que los mansos tengan su recompensa. Me parece lógico que los misericordiosos, los limpios de corazón y los pacificadores también tengan su recompensa. Pero aquí hay otras, hermanos, que de verdad
son una paradoja completa. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los que padecen persecución, pero son bienaventurados ¿por qué? Son bienaventurados por lo que reciben. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Hay gente que dice, pero yo ¿por qué estoy en este mundo y soy hijo de Dios? ¿Y por qué me toca sufrir y llorar tanto? Tranquilo, hermano, que un día va a recibir consolación, mientras que los que hoy ríen se van a lamentar por la eternidad. Hay poder en el nombre del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Bienaventurados los que sufren persecución, porque su galardón es grande en los cielos. Hermanos, en la Biblia y en Jesús encontramos muchas paradojas, y en su reino encontramos muchas paradojas. Por eso el hermano Zacarías Palacios fue inspirado para ese himno que a veces cantamos. Todo es distinto en el reino de Dios, ¿cierto? Tan bonito que es ese himno. Porque en este reino de Dios, donde las cosas son al contrario, hay que morir para poder vivir. Hay que perder para poder ganar. Ahora lo leíamos, y el que pierda su vida, éste la hallará. Gloria al nombre del Señor. Hay que humillarse para ser exaltado. Hay que servir para poder ser el más grande. Mire, a los grandes en este mundo se les sirve, pero en el reino de Dios los grandes son los que le sirven a todos los demás. Y aparte de eso, nos gozamos en la tribulación, y como dice el himno, al que nos odia le damos amor y creemos para ver. Alabado sea el nombre del Señor. Estas cosas, hermano, no las entienden los que no han recibido revelación. Estas cosas no las entienden y hasta son difíciles de explicar al hombre natural. La Biblia dice que el hombre natural, las cosas de Dios le parecen locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero yo sé que hay muchos allá que me están entendiendo en esta noche lo que estoy predicando, porque recibieron luz, recibieron revelación del cielo para entender lo que el común de los hombres no puede entender, y para contemplar la majestuosidad escondida que está en el Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Y mire algo maravilloso, hermano y amigo, a los que el Señor Jesucristo llama. Aleluya. Si uno quiere alcanzar el mundo, yo creo que si eso nos tocara a nosotros buscaríamos, hermano, personas que cumplieran con ciertas cualidades, que tuvieran ciertas habilidades y que tuvieran ciertas características, pero no. Mire, ¿cómo eran tenidos los que el Señor Jesucristo llamó? Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo eran considerados? Del vulgo. Es decir, de la gente del común, de lo más abajo de la escala, de la escala de estrato social. Hay poder en el nombre del Señor. Así eran considerados Pedro y Juan, pero hablaban con denuedo, hablaban con libertad y hablaban con autoridad, porque aunque eran pescadores, habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora leíamos que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y decíamos y leíamos que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Mire lo que el Señor escoge. Amén. Mire a quienes el Señor escoge: lo vil, lo menospreciado, lo insensato, lo que no es,
alabanzas al nombre del Señor. Y con todo este grupo de personas, los insensatos, lo que no es, lo débil, lo vil del mundo, Dios formó un equipo que le ha dado una paliza al diablo durante toda la historia. Alabanzas al nombre del Señor. Algunos todavía se están preguntando por qué Dios me llamó. Mire, si yo soy tan débil. Es que a esos llama Dios, a los débiles. Por eso leíamos ahora, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y encima de todo, hermano, la gran victoria del Señor Jesucristo es la muerte. Cuando todos pensaron que con la muerte se acababa todo, Gamaliel en el Sanedrín, en el gran consejo judío, dijo: bueno, yo les hago una recomendación, dejen a estos hombres quietos, porque el líder de ellos fue crucificado y se murió. Y ya tenemos ejemplos de varios que levantaron y movieron a mucha gente, pero se murieron y su gente se dispersó. Si esto es de los hombres, esto se acaba. Y si es de Dios, ustedes no podrán destruirlo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Ellos creían que con la muerte todo se iba a terminar, pero con la muerte fue que Jesús obtuvo la victoria. Por eso Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y 1 Corintios 1:23-24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Nada más paradójico que predicar a un crucificado. Porque la muerte en la cruz era la muerte más vergonzosa, más ignominiosa. Era el tipo de muerte al cual eran sentenciados los peores criminales. La familia de un crucificado quedaba avergonzada de por vida. Los amigos de un crucificado quedaban menospreciados de por vida. Pero esta gente se levantan a predicar a uno que fue crucificado. Y Pablo dice que no predica otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Pero es que ese crucificado es el Salvador. Y eso es paradójico. Ese crucificado es el Rey. Por eso Pilato mandó a colocar en la cruz, sobre la cruz de Jesús, un letrero en varios idiomas que decía: este Jesús, el Rey de los judíos. Y los judíos fueron a decirle: quite eso de allá. Y él dijo: lo que es escrito, es escrito. Qué paradoja. Un Rey crucificado, Dios manifestado en carne, hecho hombre, clavado a una cruz. Pero este es el Señor, este es el Salvador. Yo no sé, hermano, yo me he sentido movido a predicar acerca de Jesús en esta noche. Sí, porque el Señor dice: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es que tenemos que predicar a Jesús. Él es el Señor, Él es el Salvador. No hay cristianismo sin Cristo. No hay cristianismo sin Jesús. No hay salvación sin Salvador. No hay reino sin Rey. Y Él es todo esto y más. Por eso, amigo, si usted quiere ser salvo, ponga su fe en Jesús y entréguele su vida a Jesús esta noche. Hermano que se ha apartado del Señor, vuelva a los brazos de Jesús. Jesús hace las cosas al contrario de lo que nosotros pensamos, pero esto es lo maravilloso en Jesús. Yo creo, hermano, que yo no me usaría a mí mismo. No, yo no me llamaría a mí mismo para esto que hago. Yo no. Pero es que Dios hace cosas, hermano, maravillosas, y son contrarias a lo común. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, mi hermano, aférrate a Jesús. Jesús dijo: yo no vine a buscar a los justos, yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Los que están sanos no necesitan enfermos. Yo vine a buscar a los enfermos. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Jesús es el ser más admirable que hay. Y por eso esta iglesia lo adora.
Y por eso esta iglesia los sigue, y por eso esta iglesia les sirve, porque Él, como raíz de tierra seca, brotó, se levantó y creció, prosperó y dio fruto donde era imposible hacerlo. Este que fue desfigurado, en el cual no había parecer ni hermosura, lo deseamos sobre todas las cosas. Oh, qué maravilloso es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Muchos tienen conceptos equivocados de Jesús, pero este pueblo y esta iglesia conoce quién es Jesús. Yo quiero invitarte a que ores y le digas: gracias, Señor Jesús, por revelarte a mi vida. Hermano, porque si hoy entiendes esta palabra, si hoy entiendes este mensaje, si hoy comprendes las cosas de Dios, es porque Él te lo reveló. Y si hoy estás aquí, es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Nadie se puede jactar en su presencia. Soberano Jesús, elevamos a ti esta oración. Invocamos tu nombre, Señor.